Shabbat Shalom, amados Ajina Hayod. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermosísimo día de Shabbat, donde nuestro Padre Celestial deja al mundo y se viene con nosotros, ¿verdad? A estar con nosotros en este hermoso día de Shabbat. Entonces el mundo se queda sin Elohim, ¿verdad? Por eso es peligroso andar en el Shabbat en la calle, ¿eh? Es peligroso. Muy, muy peligroso. ¿Verdad? Es el día que más pecado hay. Por eso tenemos que estar con nuestro Padre Celestial en este hermosísimo día de Shabbat. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a empezar con las bendiciones, ¿verdad? Con el Shema. ¿Ok? Y bueno, empecemos. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'avta Yahweh Elohecha, Bechol lebabcha ubechol nafshecha ubechol modecha. Ve'hayu adevarim haele asher enochi metzabecha ayom alevabecha. Ve'tzinavta levanecha, ve'divarta vam beshivtecha bebeitecha, ubelektecha baderech, ubeshorbecha ubekomecha, ubshartan leol al yadecha. Ve'hayu letotafot beyeinecha ubzaftan al mesusot beiteja ubishaideja beshen Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem. Ahora en español. Escucha, Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino, desde ahora y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Baruch Hashem. Ahora, el Padre Nuestro. Avinu Sheba Shamayim, Yishkadá Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzer Etzonah, Kemo Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lejenukenu Tenanu Ayom, Uslal Lanu, Et Jobotenu Kaasher Islamnu Gamanaknu, De Ayaveno Bealtevieno Lidei Nisayom, Kiim Hatzeno Min Ara, Kileja Amamlaja Beagibra Beatiferet, Leolmeyo Lamim Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Baruch Hashem. Ahora en español. Padre nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Baruch Hashem. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotai betzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Baruch Hashem, te damos toda Rabá, vino Malkinu, porque nos has permitido venir a un día más de Shabbat. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, amados Sahim, tenemos esta porción, ¿verdad?, de esta parashá que se llama Vayeshev.
y se estableció, ¿verdad? Recordemos un poquito, ¿verdad? La primera aliyá, pero vamos a indagar en la segunda. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las dos. Vamos a dar un pequeño resumen de las dos, ¿verdad? Y bueno, dice, Jacob se establece en la tierra donde peregrinó su padre. A la edad de 17 años, Joseph apacienta el rebaño con sus hermanos, los hijos de las concubinas de su padre. Joseph trae un mal informe de ellos a su padre, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que, ¿verdad?, que hace una referencia a los hijos de las concubinas. Eran más perversos, ¿verdad? Eso es para aclararlo, porque sí nos lo dice la Torá. Jacob dice, ama a Joseph más que al resto de sus hijos y le hace una túnica de colores. Pero sus hermanos le tienen odio y no pueden hablar bien con él, ¿verdad? Dos sueños que tiene Joseph producen aún odio, aún más odio, ¿verdad? Más envidia en ellos, ¿verdad? Que el primer sueño, recordemos, el primer sueño que estaban de pie las espigas, ¿verdad? O los manojos, y ¿verdad? Y se inclinan ante él los 10 manojos, ¿verdad? Y luego el segundo sueño, ¿verdad? De el sol y la luna, ¿verdad? Y 10 estrellas, ¿no? 11 estrellas, ¿verdad? Que dice que se inclinan, ¿verdad? También ante él. Entonces su padre lo reprende, ¿verdad? Lo regaña, le dice, pues, ¿qué sueño es este? ¿Verdad? Pero dice que Jacob guardó sus palabras en su corazón. Y luego tenemos ya esta segunda porción, ¿verdad? De esta parasha que es empieza en el 37:12 al 22. Vamos a tratar de indagar lo más que se pueda, ¿verdad? Pero que no se alargue mucho el video. Y dice, los hermanos están apacentando el rebaño en Shechem. Y Joseph es enviado allí por su padre desde Hebrón, para ver cómo están, ¿verdad? Para traer un informe. Un hombre le encuentra dando vueltas por el campo y le informa que se han ido a Dotán. Cuando Joseph se les acerca en Dotán, traman contra el soñador, ¿verdad? Traman contra Joseph para matarlo y echarlo en un pozo y decir que una fiera lo devoró. Pero Reubén impide que lo maten, y para poder librarlo, ¿verdad? Y devolverlo a Jacob, a nuestro padre Jacob, les dice que le echen en una cisterna vacía, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Para entrar en contexto y entrar en materia, ¿verdad? En esta segunda aliyá, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Vamos a empezar con los dos pasuks de esta parashá, de esta segunda aliyá, segunda porción de la parashá, y se estableció Vayeshev, ¿verdad? Y empezamos aquí. Dice, vamos a leer el 12 y el 13. Y cuando fueron sus hermanos a cuidar las ovejas de su padre en Shechem, que significa hombro o espalda, ¿ok? Esto es importante, vamos a ver poquito eso. Y le preguntó Israel a Joseph, ¿no alimentan el rebaño en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Amén. Heme aquí, ¿verdad? Bueno, tenemos este pequeño comentario
¿verdad? Del Pasuk 12, ¿verdad? Que dice en Shechem, dice, a la luz del ataque que habían llevado a cabo los hermanos contra Shechem, habremos descartado como una insensatez que fueron a una región en la que habían suscitado el odio de los lugareños, pero ellos depositaron su confianza en Elohim, quien ya antes había infundido temor en los habitantes hacia ellos. También es posible que a estas alturas el episodio hubiera sido olvidado. Pero fíjese que el libro de Yazar dice que les tenían muchísimo miedo, que era un temor horrible, o sea que les tenían miedo, ¿verdad? No se arrimaban. Y esto, yo creo por eso a ellos no les importaba, sabían que les tenían miedo. Sabían que les tenían miedo. A ver, vamos a indagar poquito en el 13. Ok, tenemos un comentario, ¿verdad? Del 13. Dice, y te enviaré a ellos. Y él les dijo, iré. ¿Verdad? Es una pequeña traducción de otra Biblia. Pero dice, ¿verdad? La escritura dice, heme aquí. Bueno, dice, Joseph fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicara el rechazo y el sufrimiento causado por ellos. Lo mismo pasa con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y miren, vamos a ir al Brit Hadashah. Dice en el libro de Lucas 20, 13 al 15. Dice, entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Verdad? Miren esta parábola, esta parábola, ¿verdad? Que se asemeja a la historia de nuestro amado patriarca Joseph, ¿verdad? Que también fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Como nuestro Adón, ¿verdad? Yahshua HaMashiach. Ok. Tenemos esta palabra, ¿verdad? Heme aquí. Bueno, ahorita indagamos un poquito en ella. Acá tenemos otro pequeño comentario sobre el Pasuk 13. Y dice así, y dijo Israel a Joseph. Y dijo Israel a Joseph. Al enviar a Joseph esta fatídica misión, que en efecto constituyó la antesala del exilio en Egipto, se lo llama Israel, pues este nombre refleja su naturaleza espiritual superior como el gran artífice del destino nacional. ¿Verdad que es importante? Mire cómo aquí se le llama Israel, ¿verdad? Y le preguntó Israel a Joseph, ¿no alimentan el rebaño en Shechem? Ve, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, estoy listo. Estoy listo, ¿verdad? Joseph respondió, heme aquí, estoy listo. Si bien sabía que sus hermanos lo odiaban, no obstante estaba humildemente dispuesto a hacer todo lo que le pidiera su padre.
¿verdad? Todo lo que le pidiera a su padre. Por eso no se le dio por excusarse, diciendo, ¿cómo voy a emprender semejante misión? Mis hermanos me odian, ¿verdad? No, ¿verdad? Este comentario de Rashi, ¿verdad? Dice que cuando le dijo, heme aquí, dice, estoy listo. Esta palabra, heme aquí, la debemos de aprender, ¿eh? Hineni, Hineni, o Hineni, se llama. Esta frase, heme aquí, en hebreo es Hineni. Sí, dice, y expresa una respuesta de total disposición y entrega, como lo que dieron Abraham, Moisés y los profetas al ser llamados por Elohim. Sí, esta palabra, ¿verdad? Hay que aprendérnosla, por si algún día escuchamos la voz del Eterno, ¿verdad? Hay que decir, Hineni, Hineni, heme aquí, ¿verdad? El significado, aquí estoy o soy yo, en un sentido profundo de obediencia y presencia total, ¿verdad? Este significado es más que solo decir estoy aquí o Hineni, más bien es Hineni, que es muy diferente, ¿verdad? A nada más decir estoy aquí. Implica estar presente, disponible, listo para la voluntad de quien llama, como en la zarza ardiente de Moisés o el llamado a Shemuel, ¿verdad? Al profeta Samuel. El uso bíblico es una frase clave en momentos cruciales de la Torá o de toda la escritura para indicar una respuesta de compromiso total y obediencia a Elohim. Es una frase clave en los momentos cruciales de la escritura, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque estamos diciendo, estamos listos, vamos a ir, ¿verdad? Como tú digas. Y esta frase, ¿verdad? Creo que cuando nos toque el momento vamos a tener que decirla, ¿verdad? Dice así, es una composición y se forma de Hiné, que significa miren, y Ani, que significa yo. Una composición que proclama aquí estoy a tu servicio. Amén, amén, amén. Aquí estoy a tu servicio. ¿Verdad? Entonces hay que aprenderse esta frase. Hineni. Amén, amén. Ok, pasemos al pasuk 14. 14. Ok, vamos a mover la cámara. Ok, ahí está bien. Baruch Hashem. Ok. Dice, y él le dijo, ve, te ruego, a ver si están bien tus hermanos, si está bien el rebaño, y tráeme palabras de regreso. Y él lo envió desde el valle de Hebrón, y él se fue a Shechem. Amén, amén, amén. Bueno, ya habíamos dicho que Shechem, ¿verdad? Significa hombro o espalda,
¿Ok? Es importante. Vamos a ponerle aquí esto para que no se nos mueva. Baruch Hashem. Va a ver, vamos a tener, aquí tenemos un comentario. El bienestar del rebaño. El bienestar del rebaño, ¿verdad? Dice, tráeme noticias del rebaño, ¿verdad? También de... Dice aquí un comentario de los Jajamín. Dice, es natural que uno pregunte por sus hijos, pero ¿para qué hacerlo por el rebaño? Esto nos demuestra que las personas deben interesarse por el bienestar de todo aquello de lo cual se beneficia. ¿Ok? Entonces, dice el Midrash dice que debemos orar por aquel que nos provee nuestras necesidades. Por lo tanto, debido a que se beneficiaba de las ovejas al beber su leche y usar su lana, Jacob tenía el deber de preguntar cómo estaba el rebaño, ¿verdad? Miren qué importante es esto, amados, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestros patrones, que nos duren. ¿Verdad? Yo tengo, mi patrón ya tiene 94, 96 años y ahí anda. Ahí anda todavía. Miren, dice, continuamos, dice, desde las profundidades de Hebrón. Ok, saben que lo voy a leer acá en la Torah porque creo que está diferente. Dice, le dijo, ve ahora, inquiere por el bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño, y tráeme un informe. Y lo envió desde las profundidades de Hebrón, y llegó a Shechem. Ok. Entonces se va a analizar esta palabra que dice desde las profundidades de Hebrón. Pero si Hebrón está situado en una montaña, no en un valle. En realidad, la frase del valle de Hebrón debe entenderse en sentido figurado. La decisión de Jacob de enviar a Joseph a visitar a sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo en lo que habría constituido su triste final, era en cumplimiento, ¿verdad?, el profundo designio que se le había confiado a Abraham. Aquí se le había asociado con Hebrón. El nombre de la ciudad hacía referencia a Abraham de dos maneras diferentes, ¿verdad? De dos maneras diferentes. Hebrón. A ver, aquí tenemos el nombre de la ciudad, refería a Abraham. De dos maneras diferentes, Hebrón es una construcción de la palabra agradable compañero de Elohim. Y hasta ese momento, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces, bueno, hasta ese momento, nada más los patriarcas, Abraham, Sara y Yitzhak, ¿verdad?, y Rivka, eran los que estaban enterrados allí, ¿verdad? El sentido de este designo era que el viaje de Joseph marcaría el inicio del cumplimiento de la profecía que Elohim le había hecho a Abraham. Tus descendientes serán forasteros en la tierra ajena, ¿verdad? El Midrash, Rashi, el Targum Jonathan, de hecho, el Zohar comentan que Jacob llevó a Joseph a la tumba de Abraham y desde allí lo envió. Bueno, dice, la lógica
aparentemente dictaba que no se tendría que haber enviado a Joseph a reunirse con personas que lo odiaban. Si Jacob quería averiguar cómo estaban sus hijos y el ganado, debió de haber enviado a un sirviente, a un siervo, a Shechem. El hecho de que enviara a su hijo, ¿verdad?, predilecto, es prueba de que Elohim estaba actuando con el objetivo de poner en marcha la profecía transmitida a nuestro padre Abraham, según el Zohar. Y es ahí donde, ¿verdad?, vemos la palabra heme aquí, estoy listo. O sea que la palabra que contestó Joseph, estoy listo, heme aquí, era una palabra de, ¿verdad?, de haré lo que tú digas. Haré lo que tú digas. Entonces era el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía completamente. A ver, tenemos aquí otro comentario, ¿verdad?, de la tierra de Hebrón. Recordemos que allí nuestro padre Abraham fue donde compró la cueva de Macpela, ¿verdad? En Efrón, de Efrón, elitita, para enterrar a Sara. Luego se convierte en el lugar de sepultura para nuestro padre Abraham, Isaac, Ribka, Jacob, Lía, ¿verdad?, que está ubicada en Hebrón, frente a Mamre, en la tierra de Kenam, ¿verdad? Ubicación Efrón, también conocida como Kiryat Arba, en la antigua tierra de Kenam, ¿verdad? Es el primer terreno propio que tuvo nuestro padre Abraham, que adquirió, símbolo de su legado y permanencia en la tierra. Amén, 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 amén. ¿Verdad? Y como les decía, pues allí era donde estaba nuestra matriarca Sara, ¿verdad?, Abraham, Isaac y Ribka. Y bueno, consiguiente, pues ya seguía Jacob y Lía. Amén, amén. A ver, tenemos acá otro pequeño comentario sobre este pasuk. Dice la palabra hebrea que ha sido traducida como ¿cómo están? Es shalom. ¿Cómo están? Ok. Dice la palabra hebrea que ha sido traducida como o cómo están es shalom. Más bien, ¿cómo están? Es shalom, que significa paz, ¿verdad? Bienestar, prosperidad, salud, ¿verdad? El Mashiach, nuestro Mashiach, busca el shalom de Israel, ¿verdad? Su shalom, su bienestar, su prosperidad y su salud. El Mashiach, nuestro Mashiach, es el mensajero del shalom para Israel, los que están cerca como los que están lejos, ¿verdad? Como dice en el libro de Efesios 2:17, y vino y anunció shalom a vosotros que estabais lejos y shalom a los que estaban cerca, ¿verdad? Sí, así dice. Y bueno, ¿verdad? También recordemos que les dijo, ¿verdad? Manden el shalom, y si el shalom no regresa, ¿verdad? Cuando los mandó a curar y a sanar, más bien a sanar y a predicar las buenas nuevas, les dijo, cuando entren a una casa, ¿verdad?, digan shalom, y si el shalom no regresa, no se queden ahí. Entonces dice aquí que esta palabra, ¿verdad?,
significa Shalom. ¿Cómo están? Shalom, ¿verdad? Como nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos trajo el Shalom, así Yosef también, ¿verdad? Iba a traer el Shalom. Amén, 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 amén. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que pasamos al 15. A ver, pasamos al 15 y mañana continuamos. Amén. Sí, para que no esté tan largo. Baruch Hashem. Dice, y él encontró un hombre, y he aquí extraviado en el campo. Y él, el hombre, le preguntó, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Un hombre. A ver, vamos a leer el pasuk acá en la Torá. Vamos a leerlo. Y lo halló un hombre, y he aquí que erraba por el campo. Y le preguntó el hombre, diciéndole, ¿qué buscas? Okay. Y esta es la palabra que se va a analizar. Un hombre, dice, este hombre era un malaj, dice que era el malaj, ¿verdad? El ángel Gabriel, dice la semejanza de un hombre, dice el Targum Jonathan, a quien Elohim había enviado para que condujera a Yosef a donde estaban sus hermanos. Fíjense que sí, es muy extraño, ¿verdad? Es muy extraño encontrar a una persona, ¿verdad? Allí y que te diga el paradero de sus hermanos. Siempre me había llamado la atención esto. A fin de cumplir con la profecía comunicada a nuestro padre Abraham. Al no encontrar a sus hermanos, José tenía la excusa perfecta para volver con Jacob y evitar lo que sabía que estaría una agria experiencia. Pero en lugar de eso demostró su gran lealtad hacia Jacob al preservar en su búsqueda. Miren allí, vemos, ¿verdad?, cómo Elohim, nuestro Padre Celestial, empezó a mover los hilos, ¿verdad? Todo estaba dirigido, ¿verdad? Todo estaba diseñado para que sucediera. Porque también, ¿verdad?, más adelante vamos a ver cómo Joseph prácticamente él pudo haber dicho también que que su padre era rico y que podía pagar por su libertad, ¿verdad? Mas sin embargo no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo. Tuvo que haber intervención divina en este suceso. Tuvo que haber intervención de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, por medio de sus mensajeros, para que sucediera todo como tendría que suceder. Entonces, todo esto nos dice que todo lo que nuestro Padre Celestial tiene escrito, ¿verdad?, va a suceder, queramos o no, ¿verdad? Y esto es algo que nos debe, ¿verdad?, llamar la atención para estar seguros de que suceden las cosas, que van a suceder las cosas, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, esto que nos está pasando, esto que nos pasó, ¿verdad?, de venir a estudiar Torah, venir a guardar los mandamientos, es parte de todo lo que se está cumpliendo, ¿verdad? Totalmente un milagro, ¿verdad? Un milagro que ha sucedido en cada uno de nosotros, porque prácticamente este es el verdadero Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, ¿verdad?, como lo conocíamos antes, que nos lleva a obedecer los mandamientos, ¿verdad?
nosotros debimos haber contestado, heme aquí, ¿verdad? Pero como estábamos ignorantes, no sabíamos nada, ¿verdad? Pero miren, claramente estábamos listos. Cada uno de nosotros empezó a escuchar la voz del pastor y volvimos a la Torá. Increíblemente, increíblemente. Miren, el día de Yom Teruah, ayer estuve mirando a unos sajín, y el día de Yom Teruah yo hice un video, es el arrebatamiento, algo así le puse. Me parece, y estas personas dijeron que tuvieron un sueño. Un sueño, y justamente lo que yo dije en esa ocasión, que no dije nada, nada más leí, pero el texto es claro, ¿verdad? Los textos son claros del trigo y la cizaña, ¿verdad? De los tiempos de Noé, los tiempos de Noé, que iba a ser como los tiempos de Noé, donde, ¿verdad? Entonces, esto nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque nosotros lo dijimos en la festividad de Yom Teruah, y estas Ahoy dijeron que ellas habían tenido revelación, habían tenido sueño que parecía visión, y les dijo el Eterno esto, ¿verdad? Claro, nosotros en Yom Teruah estábamos con 40 días de levantarnos a las 3 de la mañana, ¿verdad? Orando todos los días, santificándonos todos los días, pues prácticamente es cuando Elohim te va dirigiendo por medio del Ruach HaKodesh. Prácticamente también vemos a Yosef ser dirigido, ¿verdad? Ser dirigido a emprender esta misión, ¿verdad? Esta misión suicida, ¿verdad? Pero él estaba listo, ya estaba listo. Entonces, amados Ajina Hayot, vamos a cortar aquí, ¿verdad? Vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torá, y mañana continuamos. Amén, amén. Baruch Hashem. Vamos a hacer la verajá por la lectura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aser natan lanu Torah demet bechayei olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torá, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torá. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos toda rabá, Baruch Hashem. Vamos a Jina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga, y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y aleluya.